A ver, pensemos en esto. ¿Qué pasa cuando un viaje que en teoría debería durar unas cuantas semanas termina convirtiéndose en una odisea de 40 años? Bueno, hoy vamos a desentrañar una de las historias más impactantes sobre la fe, el fracaso y sobre todo las brutales consecuencias de una decisión tomada por todo un pueblo. La escena es casi de película, ¿no? Tenemos a una nación entera, recién salida de la esclavitud, parada justo en el umbral, a un pasito de la tierra que se les había prometido. Lo tenían ahí, al alcance de la mano. Pero ese viaje, que parecía ser el último tramo, se convierte de repente en una prueba de fuego que los va a marcar para siempre. Bueno, a ver, vamos a meternos de lleno. La situación es esta. Ya escaparon de Egipto, pasaron todo un año en el monte Sinaí recibiendo las leyes y ahora sí el pueblo de Israel está listo. O al menos eso parece. El objetivo no podía ser más claro: entrar y tomar posesión de Canaán, la famosa tierra prometida. Pero ojo, antes de lanzarse a la marcha había que hacer algo importantísimo: organizarse. Y no hablamos de organizar una fila, no. Esto era algo a una escala nunca antes vista. No eran solo un montón de gente, eran una nación que se estaba formando en pleno desierto. Y de hecho, el libro que nos cuenta todo esto, el libro de Números, arranca precisamente con eso: un censo, un conteo de la gente. Pero que nadie piense que esto era pura burocracia, ¿eh? Para nada. El propósito era súper estratégico. Se trataba de organizar un ejército, de transformar a esa masa de exesclavos en una fuerza militar ordenada y lista para lo que venía. Y la forma en que organizaron el campamento, wow, era una genialidad, tanto por lo práctico como por el simbolismo. Justo en el centro, en el corazón de todo, estaba el tabernáculo, o sea, la presencia de Dios. Y alrededor, en un orden perfecto, estaban todas las tribus. El mensaje era clarísimo, no hacían falta palabras. Dios era el centro de todo, de su vida, de su identidad, de todo. Ok, con todo el pueblo ya organizado por fin, arranca el viaje. Pero claro, el desierto no es un paseo por el parque. Es un lugar durísimo, implacable, y no va a tardar nada en empezar a poner a prueba el verdadero carácter de esta gente. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que casi de inmediato la moral se viene abajo. Empiezan las quejas, que si la comida, que si el agua, que si el camino es muy difícil, un murmullo constante, ¿saben? Y ese run constante en realidad esconde algo mucho más profundo, una falta de fe que va creciendo y creciendo. La tensión se empieza a sentir en el aire. Y así llegamos a un punto de inflexión. Antes de ordenar el ataque, toman una decisión lógica. Vamos a mandar una misión de reconocimiento. Se eligen 12 espías, uno por cada tribu, y se les envía a Canaán a ver qué onda, a evaluar la tierra, la gente, todo. La pregunta es, ¿qué iban a encontrar? Y es aquí, justo aquí, con el regreso de los espías, que todo se rompe. Este es el momento exacto en que el destino de toda una generación queda sellado, para siempre. Porque lo que pasa es increíble. La historia se parte en dos. Por un lado tenemos el reporte de 10 de los espías, y es aterrador. Hablan de gigantes, de ciudades amuralladas hasta el cielo. Llegan a decir que se sintieron como simples langostas al lado de esa gente. Su mensaje es uno solo: miedo. Pero luego, los otros dos, Josué y Caleb, cuentan una historia completamente distinta. Sí, claro que hay desafíos, no lo niegan, pero su informe se centra en la promesa. Dicen, la tierra es espectacular, y con la ayuda de Dios, claro que podemos conquistarlos. Entonces, la gran pregunta es, ¿a quién le hace caso el pueblo? Pues trágicamente, eligen el miedo. El campamento entero estalla en una rebelión total. Se plantan y dicen, no vamos a entrar. Así, de plano. Rechazan la promesa que había sido el motor de todo su viaje. Y claro, un acto de rebelión así, de ese calibre, no podía quedar sin consecuencias. La respuesta que viene es una sentencia divina, una que va a cambiar su historia de una forma dramática y permanente. El castigo es brutal y muy simbólico. 40 años. 40 años dando vueltas por el desierto. ¿Por qué 40? Un año por cada día que los espías estuvieron explorando la tierra. Pensemos en la ironía. Estaban ahí, a las puertas, a punto de llegar, y ahora condenados a caminar en círculos hasta que el último de esa generación incrédula muriera. Y para que quede bien claro el alcance de esto, la sentencia fue casi absoluta. Toda la generación de adultos que salió de Egipto, todos iban a morir en el desierto. De los 12 espías originales, solo 2, Josué y Caleb, los que se mantuvieron firmes en la fe, solo ellos recibieron la promesa de que sí iban a entrar en esa tierra.
Y al final esta historia nos deja con una pregunta que sigue resonando hasta hoy, ¿no? Es un recordatorio, súper poderoso de cómo el miedo colectivo, cuando se vuelve la voz dominante, tiene la capacidad de paralizarlo todo, de desviar por completo el rumbo de un destino que parecía brillante.